una intervención de cesárea debido a un sangrado interno. Se trata del caso de Viviana Rodríguez y los familiares denuncian que de manera irregular, según la denuncia, hubo un sobreseimiento definitivo a la doctora Agustina Obando y que el pedido que le llegó al juez Antonio Duarte fue de su parte como agente fiscal, doctora. Con relación a esa causa, Cristian, eh, en primer lugar, mencionarte de que yo eh, tuve intervención en la misma posterior ya a una audiencia preliminar. Es decir, la etapa preparatoria estaba a cargo de otro fiscal, quien en su momento ya había presentado un sobreseimiento definitivo a favor de esta médica. Ujú. En audiencia preliminar, el juez penal de garantías había decidido darle el trámite de oposición. La causa fue a Fiscalía General y vino con un sobreseimiento provisional. Y es a partir de ese momento en donde yo tomo intervención a los efectos de realizar las diligencias propuestas. Efectivamente, se realizaron las diligencias, pero el resultado de las mismas fueron insuficientes. Entonces, esta representante fiscal se encontró imposibilitada materialmente de alcanzar un estado de convicción que permita concluir con la efectiva participación penal de la imputada Agustina Obanda, Ujú. que actualmente se encuentra sobreseída. Y Ujú. tampoco ya existe posibilidad a estas alturas de rebatir ese estado. Y es por eso que el sobreseimiento definitivo fue el requerimiento que se aplicó en este caso en particular. ¿Cuál es el elemento, doctora, que hace que haya un sobreseimiento definitivo cuando de la Fiscalía viene un sobreseimiento provisional, la Fiscalía General? ¿Qué hizo que Bueno, cambiara de provisional a definitivo? sí, que estos elementos, o sea, que el resultado de estos elementos que fueron introducidos y diligenciados no fueron suficientes para poder sostener la autoría de la misma. ¿De qué tipos de elementos estamos hablando, doctora? ¿Qué Estamos hablando diligencias? de testigos, Ujú. personas que estuvieron también ahí cuando ocurrió el hecho, hablamos de enfermeros, hablamos de juntas médicas, informes del hospital en donde detallan exactamente la función que cada uno cumplía los días en que fueron sucediendo los hechos. ¿Y la doctora Obando qué responsabilidad tenía profesionalmente en ese momento? Te resumo diciendo en que ella no fue la profesional encargada de la Ujú. paciente Viviana Rodríguez, creo que era su nombre, Ujú, sí. la fallecida. ¿Y los demás médicos que forman parte también del proceso están en la misma carpeta de investigación, por decirlo así, doctora? Sí. En esta causa son tres los procesados. Ujú. Sí. Los tres estaban con sobreseimiento provisional. Eh, Uno de ellos fue la que ya se reabrió porque había una diferencia en plazos. Ujú. Y están dos médicos más que aún están procesados y todavía no se ha presentado el requerimiento conclusivo en contra de los mismos. ¿Alguna medida ya fueron estipuladas del Ministerio Público con relación a estos médicos que siguen formando parte del proceso de investigación? Ellos actualmente se encuentran con sobreseimiento provisional pendiente de la reapertura y la presentación del acto conclusivo, Es decir, porque todavía no llegó el plazo. entiendo. Es decir, ninguno de los tres médicos eran responsables en ese momento del cuidado de Viviana Rodríguez. Sí, claro.
Eso es lo que nosotros vamos a determinar. Tenemos todavía 2 procesados Ajá. cuyas conductas vamos a subsumir en el hecho y ver quién es el que tenía ese deber de cuidado en el día que ocurrieron los hechos. No, preguntaba esto, doctora, porque esto desde mi supina ignorancia sobre cosas jurídicas, el hecho de que tenga un sobreseimiento provisional lo ponen más, creo yo, y esto me vas a explicar si es necesario, creo Sí. yo, lo pones más del lado de la inocencia que de la culpabilidad, o estoy equivocado. Cuando se presenta un sobreseimiento provisional es porque todavía existen elementos que incorporar para esclarecer el hecho. Se realizaron ya estas diligencias, estos elementos, y efectivamente arrojaron elementos de convicción Ujú. para descartar la acción, como si también para atribuir la acción a quienes participaron. ¿Y están imputados estos médicos? Los 3 estaban imputados. Ujú. ¿Y ahora? Ahora siguen 2 imputados. Ajá. O sea, el Sí. sobreseimiento provisional Se dio no, solo con relación a la doctora Agustina. no, digo, el sobreseimiento provisional no le saca, no, o sea, no dejan de ser sujetos de investigación por el No, sobreseimiento. de ninguna manera, de Ajá. ninguna manera. Ahora, doctora, ¿qué Ahora, Sí, te escucho, te escucho. sí, no, el hecho, si me preguntas si el hecho existió, Sí. sí, para el Ministerio Público existió negligencia. Ajá. Ahora lo que nos toca es Determinar consumir la quiénes son los conducta de la responsables. persona responsable. Doctora, hay familiares y amigos que anuncian una medida de fuerza como encadenarse frente al Ministerio Público, llevar esto al jurado de enjuiciamiento. Sí, ¿Qué diría a esta situación, doctora? sí. En primer lugar, yo le diría a las víctimas, ¿verdad? Yo respeto el dolor, son temas muy, muy sensibles, Ujú. pero me gustaría también que se acerquen a conversar conmigo. Yo nunca tuve acceso a conversar con ellos, nunca se presentaron ante el Ministerio Público, para que yo también pueda explicarles acerca del proceso, porque quizás la información también a ellos ya les llegue de otra forma, ¿verdad? Ujú. Entonces, decirles que yo estoy abierta a conversar con ellos y explicarles acerca del procedimiento. Hay algo que para mí, por lo menos en esta entrevista, es bastante claro, Néstor, audiencia, que para el Ministerio Público sí hubo negligencia. Y aquí lo que hay que determinar es la responsabilidad de quienes están... ¿A quién se le puede atribuir la responsabilidad de negligencia médica, doctora? ¿Está Así correcta mi mismo. interpretación de lo que nos dijiste? Así mismo, Cristian. Ujú. Néstor, ¿alguna consulta para la doctora? Y en relación a las dos restantes personas que siguen vinculadas al proceso de investigación, doctora, eso es hasta tanto concluye la etapa de averiguaciones. ¿Hasta cuándo va eso, doctora? Sí. El plazo es hasta diciembre de este año. Ujú, Entonces, una vez que llegue el plazo, nosotros vamos a presentar el requerimiento que corresponde. ujú. La conducta desplegada entre la doctora ya sobreseída y los dos restantes es distinta el nivel de responsabilidad, podríamos decir, eventual, doctora. Por ello es que siguen vinculadas de algún modo al proceso. No, lo que pasa es que había una diferencia en plazo entre esta doctora y Ajá, los 2 procesados. Es ajá. por eso que el requerimiento se presentó ya eh, por la imputada Agustina Obando. Es por Ujú. diferencia de plazo. Lo que implica que eventualmente se solicitaría también entonces más adelante el sobreseimiento, doctora, de estas dos personas. Tenemos elementos, estamos aún diligenciando y Ujú, como ya te mencioné,
el hecho para nosotros existió. Lo que nos queda es asumir las conductas, e ir descartando o, en su caso, atribuir la conducta Ujú. a la persona responsable. ¿Qué pasaría, doctora? Y esto ya entrando en el campo de la hipótesis. ¿Qué pasaría si el Ministerio Público dice no hay elemento que los vincule a estas dos personas y también se le da sobreseimiento libre? ¿Queda impune la negligencia médica? No, pero si yo te digo que el hecho existió, Ajá. es porque hay un responsable. Y por eso te digo, pero entonces, por descarte, ahora uno de los dos tendría que ser responsable. Uno o los dos. Mm. Eso van a ser los elementos que se Claro, claro. vayan diligenciando. Doctora, te agradecemos mucho por tu tiempo y por estas explicaciones. Y la verdad que eh, lo de la niña Ujú. tranquiliza bastante, ¿verdad? En el sentido de que no fue abusada, Sí, 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 ¿verdad? sí, sí. Y lo otro, doctora, evidentemente hay una familia que está con mucho dolor y sí, obviamente que se entiende. se entiende que sientan un poco o mucho de indignación por esto, pero yo Y también, resca... Cristian, ellos tienen el derecho de recurrir y Sí, apelar la decisión del juez. sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, Néstor, ¿alguna pregunta No, más? no, no, creo que estuvo bastante clara la, la entrevista con la doctora Prieto. Sí, claro que sí. Bueno, doctora, gracias por tu tiempo y hasta la próxima. A las órdenes, hasta luego. Doctora Rita Prieto.